3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con los dineros 3.26. Voy a hacer como hace ahora todo el mundo en este tipo de vídeos. Es vídeo y audio, pero me puedes ver en YouTube y si no me puedes escuchar por Spotify y si no en la newsletter es donde hay que estar. Pero le pego un sorbito al café que me estoy tomando, porque esto lo hace la gente y parece ser que mola. No sé. Bueno, tonterías aparte que siempre hay que hacerlas y para eso estamos, para la WhatsApp. Hoy el episodio va dedicado un poco a un escenario de riesgo, porque hace un par de días salía una noticia de estas que ya no chocan, pero deberían de chocarnos. Pero que también creo que al mismo tiempo esta noticia pues van preparando a la gente, ¿no? Te van avisando de posibles escenarios que no hay que descartar, que no hay que caer desde mi punto de vista en la idea de, eso no va a pasar, es que eso... Vale. Pero voy a ponerlo en contexto. Venimos de... estuve antes de Navidades comentando en los posts, en la newsletter, suscríbete. Estuve comentando esos posts que hizo Mike Green en los que decía que tu dinero, tu patrimonio que tienes actual, pues que es una ilusión, es una mentira, porque está sustentado en una liquidez, en unas condiciones de mercado que hay unas valoraciones bastante irreales. De hecho, Mike Green muchas veces ha comentado que sus simulaciones, hay bastantes escenarios que le da un valor de mercado de cero. Dice que esto solo pasó en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte, eso por un lado. El otro día también, hace un par de episodios, te comentaba lo que significa que el oro esté cotizando tan alto, que al final es una apuesta contra el riesgo geopolítico, contra que se puede montar una muy gorda en términos globales, ¿vale? Y por lo tanto, pues es como que te estás protegiendo, pero quizás casi preferirías no protegerte contra ese tipo de escenarios, porque eso quiere decir que no van a ocurrir, pero el mundo se está protegiendo, ¿no? Y son escenarios tipo guerras, conflictos, algo así, que cuando estallan, pues primera, no sabes cuándo van a estallar, de qué forma van a estallar, y por lo tanto tú crees que te vas a salir, pero probablemente te quedes enganchado porque el mercado reaccione muy rápido, no tengas tiempo de salir. También todo esto tiene que ver con otra cosa que ya vimos, que es que no solo con los flujos de dinero, sino lo que contaba Jim Rogers, de que pues uno tiene que saber cuando en su fondo, ellos hablan por sus fondos, pues tienen que tener contratados a monos, gente que siguen y hacen la masa, lo que hace todo el mundo, y cuando tienen que tener a gente con el culo pelado que no se fían, que saben protegerse. Esa es la historia, esa es la gracia del mercado, que es capaz de remunerar en ciertas épocas al borrego, al novato, penalizar al que sabe, y al mismo tiempo en otras épocas pagar, que no me sale la palabra, le acabo de decir, al que sabe, al que tiene el culo pelado, y sin embargo reventar al novato, al borrego, ¿no? Eso es lo difícil y hay que pues calibrar. No es fácil, si el mercado fuese fácil no daría los rendimientos que da. Por eso también hay que estar siempre pensando y calibrando qué hago, dónde estoy, y por eso al final en algún momento uno se equivoca. ¿Qué había que hacer o hasta ahora? Pues evidentemente ir con la masa, subirse al carro de todos, la indexación, la inversión inmobiliaria, los indexados, los indexados ya los he dicho, los dividendos, en fin, todo eso es lo que ha funcionado y no había que hacer mucho más. Pero uno tiene que estar siempre planteándose, no dejarse llevar, no pensar que está ya todo hecho, sino ¿qué pasa si esto cambia? ¿Qué pasa si esto va hacia otro lado, no? Claro, en un entorno en el que, como ya te he contado varias veces, pues cuando estás en el semáforo, cuando estés en el coche, pues miras al del coche al lado y ese tipo, pues probablemente es inversor inmobiliario, tiene un canal de YouTube de finanzas como este, si es que estés de finanzas, tiene una newsletter donde te dice qué tienes que hacer con tu dinero para protegerte, para no perder por la inflación, para llegar a ser, para alcanzar la independencia financiera y que tu dinero trabaje para ti, y todos esos rollos que ahora te cuenta cualquiera, absolutamente cualquier persona te está contando exactamente lo mismo. Y eso, por un lado, tiene que ser ya una señal de alarma de algo pasa aquí, ¿no? Es la mítica frase de Rockefeller: cuando mi limpiabotas me habla de bolsa, yo vendo. ¿Vale? Sonará clasista, pero esto sigue siendo lo mismo, ¿vale? Y uno tiene que estar muy atento a ese tipo de señales y a ese tipo de decir que no estaremos
llegando a cierto pico. Es difícil, ¿eh? No estoy diciendo ponte corto, sino que uno tiene que estar siempre un poco alerta a esas condiciones y a ese entorno de mercado. Pero todo esto me cuadra. Claro, perdón, ¿qué tendrías que hacer, no? Si haces ahora lo contrario, dices, ¿qué habría que hacer? Pues cuando todo el mundo está invertido en inmobiliario, en acciones, etcétera, etcétera, pues no estar invertido. Tener el dinero en liquidez, tener el dinero en cash. Al final es como ir a la guerra, tener siempre munición. Te van a contar el rollo de la inflación, de que el dinero se devalúa, de que pierdes dinero por inflación, pero prefieres perder una media histórica de un 3 asegurado que, como pasó en el 21, y no me canso de decirlo, la gente se metió a protegerse de la inflación y se llevó la hostia de la inflación más la caída del Nasdaq. O sea, porque mucha gente se metió ahí. Entonces, casi aseguras una pérdida de un 3%, pero mantienes la opcionalidad de entrar al mercado en el momento hayan caídas. Y caídas en los mercados, pues más o menos hay cada 10 años. Por lo tanto, en una vida económica de unos 30, 40 años, digo, desde que uno empieza a trabajar, a ahorrar, hasta que se jubila, que ella, digamos, tendría que cambiar su perfil a ser muy conservador, pues vas a tener 3-4 oportunidades y lo que quieres es llegar con munición. Eso hablando de acciones, hablando de inmobiliario, pues igual no son 3-4, pero igual 1 o 2 oportunidades hay, bien sea a nivel de crisis global o a nivel local, ¿no? De que haya una oportunidad de compra porque la típica señora que ha fallecido y la familia se quiere deshacer del piso y tú estás ahí. Y con los tipos de interés, quizás, pues yo creo que una oportunidad vas a tener de cerrar unos tipos de interés muy buenos. Ya te acabo de dar un curso de bolsa, creo que ya lo hice en el primer episodio. Rápido, 30 segundos. Es todo lo que tienes que saber, ¿no? Pero ahora, pues haciendo lo contrario de lo que hace todo el mundo, tocaría estar en liquidez, ¿no? Pero es que esto cuadraría con noticias, ¿vale? Noticias, vamos a ver la que salía y la que me ha llevado a hacer este episodio hace un par de días. Noruega prepara a sus ciudadanos para lo peor y avisa por carta de expropiaciones de viviendas o coches si llega un conflicto, ¿vale? Si llega un conflicto, si llega una guerra, es que, repito, mucho cuidado con eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Sobre todo, hay que tener la memoria un poco más larga. Venimos de una época en la que han pasado cosas que en la vida hubiésemos pensado que iban a pasar. Ya te dije también que para mí el mayor riesgo actual que hay en el mercado son los políticos. Están los países cargados de deuda, en una situación social, económica, productiva mala, y no te fíes de las medidas draconianas que se les puedan ocurrir. No te fíes, y populistas. No te fíes. Ya hemos visto a Trump también interviniendo en ciertas empresas que si no pueden comprar inmobiliarias, las tarjetas de crédito, también las militares, ¿no? Son señales, ¿vale? Son señales. También pasó con Ucrania. Es que Ucrania, Rusia, ya, pero al final, ¿qué se le hizo? A Rusia se le confiscaron los activos. A un montón de gente se le dijo, tu activo ya no es tuyo, nos lo quedamos e incluso vamos a utilizar para financiar la guerra contra ti. Ojo, ¿vale? Porque señales siempre hay. Y esta es otra. Esta noticia que vemos aquí, hace 4 o 5 años, dirías, o 6, dirías, pero qué locura, pero esto qué periódico es, esto qué distopia, ¿no? Esto no puede pasar, esto es imposible porque en el entorno uno no lo percibía, ¿no? Sin embargo, ahora que te hablen de que va a haber un conflicto, de que hay un conflicto global, pues es algo que creo que todo el mundo asume, considera que puede pasar por cómo está la situación global, ¿no? No chocaría. De ahí a que llegue el conflicto, a cómo llegue, en qué momento y qué consecuencias traiga, es apostar a caracolas, ¿no? O sea, apostar a una cosa, a una carambola, no una caracola, a una carambola muy loca. Pero eso no quiere decir que esa probabilidad se haya incrementado bastante, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta. Y aquí quizás la historia de la noticia no es que te están avisando que hasta dónde pueden llegar. Y lo que es ingenuo es pensar esto no va a pasar, esto no puede ocurrir, te están avisando. Y un país como Noruega, que tiene un fondo soberano lleno de pasta que te cagas, que son ricos, y está diciendo llegaríamos a expropiar y a expropiar viviendas o coches. Imagínate países más pobres. Claro, fijaros, ¿no? Ya sé que hoy es loco, es incómodo procesar todo esto,
pero son cosas que hay que tener en cuenta. Si el otro día el Banco Central de Inglaterra lanzaba un paper en el que había que analizar los riesgos de que hubiese una invasión alienígena y iban en serio, pues tú tienes que considerar este tipo de riesgos y a partir de ahí tomar una decisión. Y mucho ojo, porque cuando todo el mundo dice invierte, no tengas el dinero parado en la cuenta, bla, 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 uno tiene que decir, pues igual tengo que hacer justo lo contrario de lo que ellos hacen. Porque normalmente el mercado es un triturador de ese tipo de narrativas. Tarde o pronto deja a todo el mundo enganchado, con cara de tonto, pero si a mí me dijeron que me iba a alcanzar la independencia financiera metiendo 100 pavos en el indexado del SP500, que esto no caía y que el inmobiliario era la forma segura, ¿no? Ya sabéis, todas las narrativas y todo lo que se dice. Pero mucho ojo, estar atentos a este tipo de noticias porque van preparando a la gente, ¿no? Ojalá no pase, pero si pensamos, es que ya la propia noticia en otra situación hubiese sido, ¿pero qué me estás contando? ¿No? Y ahora, sin embargo, incluso las consideramos decir, bueno, no nos sorprende y no nos choca tanto, lo cual es casi más peligroso todavía. Bueno, este ha sido Los Dineros 3.26, un análisis un poquito más conspiratorio, un poquito más loco, pero también de interpretación de esas noticias, de esos mensajes que van saliendo y que hoy en día son muy importantes, porque todo el mundo ve o la información llega, se difunde e impacta en los mercados. Incluso ya sabemos que todas las operaciones bélicas los gobiernos las hacen en fin de semana para no impactar en los mercados. Ahí hay también muchísima información muy importante y muy interesante de cómo hay que interpretar las cosas hoy en día y olvidarse más de las valoraciones y entender más los flujos, inercias, no solo económicas, sino sociales y políticas. No me enrollo más, que ya llevamos bastante. Pásalo bien. Y una cosa, acuérdate, el día 31 cierro el acceso a la lista M, ese audio diario que estoy enviando y que a la gente le está molando y a mí también me está molando porque me contestan. Va por WhatsApp, directo, lo recibes como un mensaje particular y eso da pie a que me contesten y yo contesto personalmente, directamente, y estoy manteniendo la conversación con varios, me contestan, me matizan y les envío pues unos mini finpics con cosas que pasan en el mundo, ese análisis, esa síntesis, esa visión que es marca de la casa No Financieros. Ahora sí, pasa un gran sábado si me estás escuchando hoy mismo sábado y si no, pues domingo, lunes, cuando sea. Hasta la próxima.